¿Qué exactamente hace un historiador? O en otras palabras, ¿en qué trabaja un historiador? Y dígame, ¿qué exactamente hace un historiador? Esa pregunta que molesta a muchos, a veces a mi esposa y a mí incluido, sobre todo dependiendo del tono o el contexto en el que se haga la pregunta, considero que, por más grosera que a los historiadores nos pueda parecer, es una pregunta de lo más legítima, pues muchos ignoran qué consiste en nuestra importante labor, cómo la desempeñamos y en qué áreas de trabajo nos desenvolvemos. Es por eso que hoy el profesor Giovanni les dará un pequeño e interesante repaso sobre cómo se hace la historia y qué es lo que hace un historiador. Pues depende. Y es quizá por eso que esta pregunta es tan molesta. Ocurre que no todos los historiadores trabajan igual o en lo mismo. El cómo hacemos historia depende de diferentes factores. Al menos podemos considerar los siguientes 10. Primero, si se trata de un investigador. Segundo, si se trata de un divulgador. Tercero, si se trata de un profesor. Cuarto, si se trata de un bibliotecario. 5. Si se trata de un archivista. 6. Si se trata de un museólogo, curador o historiador del arte. 7. Si se trata de un cronista o un periodista. 8. Si se trata de un novelista histórico, cineasta o documentalista. 9. Dependiendo de la corriente historiográfica que se utilice. Si este punto no te queda tan claro, al final del video y de la descripción te dejaré un vínculo para que veas uno de nuestros videos donde explicamos muy bien lo que son esto de las corrientes historiográficas. Y finalmente 10. Si se trata de un historiador digital. Primero, si se trata de un investigador. Los investigadores, por lo general, trabajan en forma colaborativa en grupos pequeños a los que podremos llamar departamentos de estudios, donde trabajan no necesariamente solo con historiadores, sino con otros profesionistas, como pueden ser abogados, sociólogos, lingüistas, geógrafos, antropólogos, filósofos, becarios, etcétera, en la cual, por lo general, el objetivo es realizar investigaciones originales sobre temas que nunca nadie antes haya tratado, desde una perspectiva que tenga que ver con el tema del departamento en cuestión, y publicar los resultados en revistas científicas. Los investigadores, por lo general, utilizan métodos interdisciplinares para crear la historia. Consultan fuentes de archivos, realizan estadísticas, comparan cientos de fuentes primarias, es decir, pruebas de primera mano de los hechos, y secundarias, fuentes que hablan de los hechos pero que son posteriores a lo ocurrido. Consultan a sus colegas con los que en ocasiones comparten el crédito de sus publicaciones, ya sean artículos o libros. Por lo general, este tipo de investigaciones tienden a ser bastante científica, por lo que se tiene mucho cuidado en la selección de fuentes y que éstas puedan ser demostradas, razón por la cual a veces el tipo de historia que redactan termina siendo muy técnica o demasiado específica o hiperespecializada, que solo los historiadores terminan por entender, lo que hace difícil de comprender para aquellos sin experiencia en este tipo de lectura. 2. Si se trata de un divulgador. Los divulgadores se dan a la tarea bastante loable de transformar toda la investigación de los académicos en cosas que la gente sin preparación académica pueda entender con facilidad, ya sea a través de videos, artículos de revistas como Muy Interesante o relatos históricos, blogs, infografías, cómics, libros para dummies o simplemente curiosos de la historia o amantes de la misma, como es el caso de los Bully Magnets, que sin ser directamente historiadores, hacen un gran trabajo de difusión histórica.
Estos, por lo general, trabajan consultando varias fuentes secundarias, libros y artículos de investigación, y posteriormente interpretan los hechos de manera resumida, simplificada, y tratan de explicarlos de una manera ya sea más amena, menos técnica o simplemente más divertida. Quizá el rigor de sus investigaciones no sea tan aplaudido por los académicos, pero cumplen con una función vital, que es dar a conocer a la gente no tan preparada la magia e interés del conocimiento histórico. Por lo que realmente esta tarea es loable al máximo. Lo que al final las secciones del profesor Giovanni en Gato Legajo esperan algún día alcanzar. Pero bueno, dejando de lado el bullyfanatismo, continuemos con el video. 3. Si se trata de un profesor. El trabajo del profesor se parece al del divulgador, solo que este aprovecha las obras de divulgación de los textos académicos y demás materiales didácticos, los simplifica y los traduce al lenguaje de sus alumnos, para que éste sea de su interés, y con ello promover el estudio del aprendizaje y del conocimiento histórico. Los profesores muchas veces pueden tomarse algunas licencias poéticas al momento de la narrativa histórica en clase. Esto a fin de hacer lo más didáctica posible y clara su clase. Quizás sean los mucho menos objetivos que sus contrapartes investigadores o divulgadores, pero lo hacen con el pleno afán de causar un interés en los estudiantes y que estos, ante la curiosidad, investiguen por su cuenta y contrasten si lo que dice el profesor es verdad o son puras payasadas. Todo por el bien de la educación. El profesor tiene la tarea de ayudar a los alumnos a crear su propio criterio y ver la realidad desde diferentes perspectivas, por lo que es necesario que el profesor historiador proporcione al alumnado tanto fuentes de todo tipo como visiones incluso contrapuestas sobre los mismos hechos históricos, para no adoctrinar a los estudiantes y formarlos como entes libres. 4. Si se trata de un bibliotecario. Muchos historiadores se especializan en el área de biblioteconomía, la cual tiene varios fines. Por un lado, organizar de una manera lógica y coherente los textos, catalogar el material bibliográfico o didáctico de la institución, depurar los libros que por diferentes motivos ya no pueden estar al acceso del público, realizar préstamos para que las personas puedan llevarse los libros a casa si así lo necesitan. Asimismo, el bibliotecario tiene la tarea de preparar actividades lúdicas que inviten a los lectores a ir a la biblioteca y hacer uso de sus servicios, ya sea a través de presentaciones de libros, conferencias dentro de sus espacios, y asegurarse de que los lectores mantengan el orden y respeten las reglas, como guardar silencio, entregar los libros a tiempo, colocar los que acaban de revisar en un área muy en particular, en vez de colocarlos por ellos mismos en los libreros, puesto que ello puede llevar a que un libro se pierda, lo que puede afectar demasiado a los lectores. 5. Si se trata de un archivista. Por un lado, los archivistas se ven en la necesidad de realizar, en principio, el mismo trabajo que un bibliotecario, pero esto con un mayor nivel de cuidado y calidad, ya que en sus manos se encuentran las fuentes primarias de la historia, y sin su trabajo, los historiadores de ningún tipo podrían realizar sus actividades. Así que, con mucho cuidado, con guantes de látex, para no dañar con sus dedos los documentos, cubrebocas, esto porque en los archivos puede haber polvo y hongos de cientos o miles de años que pueden provocar enfermedades, batas de laboratorio, para cuando sea necesario restaurar algún documento, se encargan de catalogar, organizar y gestionar todos los documentos que tanto se encuentren en el archivo como los que entran cada cierto tiempo. Al igual que los bibliotecarios, de vez en cuando organizan conferencias para divulgar algunos de los archivos o acervos históricos. Presentan los documentos en vitrinas,
Difunden conferencias y congresos principalmente dirigidos a académicos, a fin de que estos conozcan las fuentes vitales de información para sus investigaciones y que se encuentran disponibles en sus archivos. 6. Si se trata de un museólogo, curador o historiador del arte. Estos se parecen un poco también al caso de los archivistas, solo que además de cuidar las fuentes, en este caso principalmente materiales de la historia, también se dan a la tarea de cuidar aspectos como las condiciones en las que se encuentran tanto los documentos como los objetos dentro del museo, que haya una perfecta calidad de aire, humedad, luz o que los agentes externos no lleguen a dañar alguna de las piezas, como alguna persona tonta o algo por el estilo. Asimismo, se encargan de organizar dentro del museo todo para que sea lo más atractivo para los visitantes, promover actividades lúdicas tanto para niños, adultos y turistas, así como obras o pláticas para niños, recorridos turísticos en los que lo más importante es hacer que la experiencia de los visitantes sea lo más placentero posible mientras se aseguran que todo el material está seguro y de paso también que los visitantes se lleven un poco de aprendizaje del conocimiento histórico. En el caso de los historiadores del arte, estos se encargan de traducir las imágenes, pinturas, música y demás fuentes artísticas a su disposición para que el público o bien los lectores puedan comprender el porqué de tales obras, sus múltiples significados, su trascendencia tanto en los estilos estéticos de la época como en el contexto histórico en los cuales esa obra se dio a luz. 7. Si se trata de un cronista o periodista. Aquí hago un paréntesis sin la más mínima intención de ofender en términos académicos y científicos. Los cronistas no son historiadores. No tienen ni siquiera por qué serlo. Puede que lo sean, pero no es común. Pero aún así, se convierten en una de las fuentes primarias para los historiadores. Los cronistas son aquellas personas que narran lo que pasó en un lugar, principalmente lo que vieron o escucharon directa o indirectamente. Son una fuente valiosísima para la historia oral y escrita, sobre todo en muchas comunidades alejadas, donde son los únicos que cumplen con la tarea de divulgación histórica entre la gente de la localidad. Otro trabajo que pueden hacer los historiadores o los fanáticos de la historia es ser periodista. Otro trabajo que los historiadores suelen hacer, aunque el periodismo escrito por un historiador es un poco distinto al de un periodista normal, tanto en redacción como en su análisis o crítica de lo sucedido. El periodismo histórico puede ser bastante efectivo, sobre todo cuando se quiere explicar de una forma más completa los problemas del presente. Si quieren algo por el estilo, les recomiendo mucho el canal de VisualPolitik con Fonseca, quien siempre, antes de hablar sobre algún tema del presente, considera que es necesario ver un poco de historia. 8. Si se trata de un novelista histórico, documentalista o cineasta. Los novelistas históricos se parecen a los divulgadores, en que tratan de hacer la historia atractiva para la gente común. Esto lo logran mezclando la realidad con la ficción a través de la literatura, contando historias que dejan ver dentro de ellas el contexto de lo que aconteció en el pasado, y lo complementan con una historia novelesca que incita al lector a ver y saber más de lo que pasó en ese momento, tal como en su momento hizo Humberto Eco con su novela histórica El nombre de la rosa, y muchos otros excelentes autores y otros no tan excelentes, pero que han logrado hacer que mucha gente se interese por la historia. Lo mismo ocurre con algunos historiadores que se dedican al cine, como ya sea asistente de guión, vestuarios, escenarios, o los que se dedican de lleno al género documental, los cuales intentan, a través del medio audiovisual, contar una historia, eso sí, subjetiva, seleccionada de forma particular por ellos,
logran generar en los espectadores sensaciones que evoquen a los tiempos pasados y los hagan sentir que ellos mismos se encuentran en ese momento que les tocó vivir. Y en el particular caso de los documentalistas, presentan de forma audiovisual la historia que de otra forma mucha gente no asiduo a la lectura jamás se enteraría, llevándola hacia nuevos lugares y viejos tiempos. 9. Dependiendo de la corriente historiográfica que utiliza. Verán, existen muchas formas de interpretar el pasado y métodos para hacerlo. Esto depende de la temporalidad histórica o del gusto particular de cada historiador. En principio, a esto es a lo que se refiere este punto. No trata la historia de igual manera un historiador marxista que un posmoderno, un historicista, un cultural o uno social. Sus fuentes son distintas, sus conclusiones igual de diferentes, y sus métodos de trabajo, pese a ser similares, pueden variar en un aspecto u otro. Los invitamos a ver nuestro video sobre historiografía, si están más interesados en este punto. 10. Si se trata de un historiador o humanista digital. Los historiadores o humanistas digitales utilizan todas las herramientas básicas de los historiadores tradicionales, solo que, además de ello, en este caso las complementan con el uso de diferentes herramientas informáticas para potenciar su trabajo, ya sea desde el uso de software para diseño, para hacer mapas o sistemas de información geográfica, GIS o SIG, grafos, bases de datos tanto propias como digitales, Big Data, diseño de herramientas en la nube, blogs, timeline online, videojuegos, arqueología informática, es decir, hacer la historia del Internet, entre muchas otras cosas más, las cuales hacen que la idea de un historiador ya no esté tan peleada con la de un informático y que veamos que estas dos áreas de conocimiento no están peleadas, sino que pueden ser excelentes aliados. ¿Te imaginabas que los historiadores hicieran todas esas cosas o tuvieran ese tipo de trabajos? ¿Qué trabajo de los historiadores te interesó más? ¿Perteneces a alguno de esos tipos de historiadores mencionados en el video? ¿Crees ahora entender el por qué a los historiadores les molesta tanto esa pregunta de ¿qué exactamente hace un historiador? Háznoslo saber en las respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!